Un saludo muy fraterno en este momento orante. Yo soy Edwin Rabe, los acompaño desde Bogotá, Colombia, y precisamente quiero ponerles entonces en este video una situación muy particular y que me parece también muy valiosa en estos tiempos, precisamente donde nos cuestionamos también, pues como en el pasado obviamente, acerca de la relación entre la fe y la ciencia. Muchas veces hemos visto personas que, por ejemplo, deciden no vacunarse creyendo que eso iría contra la fe, eso iría contra el obrar de Dios. No voy a dar una razón última sobre esto, pero ha vuelto a levantar esta pregunta, una pregunta que como les comenté viene del pasado y que todavía retumba en muchas personas creyentes, ¿cierto? Resulta que los invito entonces para que nos ubiquemos, para que nos localicemos en Sudáfrica. Allí se encuentra una de las 9 provincias que tiene desde 1994 llamada Northern Cape y precisamente no pasa del millón de habitantes. Es una gran provincia pues productora de diamantes y también pues sabemos de que fue colonizada en el pasado por los Países Bajos. Por eso su habla, su lenguaje, más del 70% de la población habla una combinación entre una lengua germana y precisamente la lengua nativa pues de aquel lugar. Y curiosamente, en su mayoría son personas blancas. Entonces allí también puede irnos pues generando un poco de idea de cómo es la situación seguramente, cómo fue la situación en tiempos del apartheid con aquella provincia. Precisamente allí se encuentra una ciudad, o más bien un centro astronómico, en Sudáfrica precisamente, llamado, bueno, es conocido como Observatorio Astronómico de Sudáfrica. Allí se encuentra un telescopio, uno de los más grandes del mundo, llamado SALT. Precisamente es uno de los más importantes de toda África Meridional o de todo el hemisferio sur del mundo. Y hay varios usos precisamente de este centro astronómico. Alemania, Japón, Estados Unidos. Entonces vemos como, por ejemplo, la parte de la ciencia está sumamente importante y implicada. Este telescopio tiene la posibilidad, la capacidad de ver 1.000 millones de veces más que la vista humana. Por tanto, puede llegar a ver galaxias nunca antes vistas, dimensiones nunca antes imaginadas. Y nos hace preguntarnos otra vez con respecto a quiénes somos con respecto pues a todo este inmenso universo, lo que nosotros conocemos como la creación de Dios y lo que nosotros también agradecemos como la creación de Dios. Les propongo entonces para nuestra meditación un caso que se dio, pues ustedes ya conocen en 1616, con respecto a la teoría heliocéntrica versus la teoría geocéntrica, que era pues más imperante la geocéntrica en aquel entonces. Como en el pasado muchas veces se dio aquel choque entre la fe y la razón, pues que hoy también vamos a entender como ciencia. Verdaderamente chocan entre sí. Sabemos de que muchas veces en la historia se ha dado como su espacio a cada una. Pero sabemos que Dios y la obra pedagógica de Dios es un método de llamada-respuesta. Dios se revela en la historia. Dios se revela a través de los acontecimientos que va viviendo su pueblo. Dios no dejó de revelarse cuando los autores bíblicos terminaron de escribir la Biblia. Dios se siguió revelando a través de su comunidad, a través de lo que acontecía. Dios seguía hablando. Entonces, pensar que ya todo está dicho en la Biblia es sesgar precisamente a Dios. Dios se sigue mostrando a través del conocimiento del hombre. No quiero igualar en sí todos los dones del Espíritu Santo, especialmente el del entendimiento, el de la ciencia y el de la sabiduría. Pero los tres entienden o tratan de acercarse a los misterios y verdades que Dios va dando a través de su obra. Tu vida, lo que tú vas encontrando, lo que tú vas descubriendo, lo que tú observas a tu alrededor y el entendimiento es obra de Dios, es un don de Dios. Por lo tanto, sabemos de que precisamente las ciencias son un aporte a todo lo que tiene que ver con nuestra fe aplicada, por ejemplo. La fe no se debe quedar solamente como algo de creencia y algo quietista, sino que la fe verdaderamente mueve a la persona, la lleva a actuar. Al final del quinto capítulo de la segunda parte del Directorio para la Catequesis, se invita a que un catequizando que en la pastoral
a que la catequesis precisamente se relacione con las demás ciencias humanas. Precisamente un psicólogo no puede aportar de su ciencia para que la fe, para que en sí la pastoral se realice de una mejor manera para entender la población. Seguramente que sí. Entonces, la ciencia nos ayuda sin duda a encontrarnos con Dios de otra manera. Y cerrarnos a ellos es cerrarnos a la revelación de Dios. Ese punto que les comenté del directorio para la catequesis acepta que las ciencias son también parte de la revelación de Dios, son también parte de la llamada de Dios. Y si es una llamada de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? Los invito para que entonces reflexionemos sobre el actuar de Dios en nuestras vidas, sobre cómo tratamos también de entenderle, sobre aceptar el don de la sabiduría y de la ciencia, y sobre verdaderamente considerar que Dios se encuentra en esas cosas que todavía no entendemos, y que seguramente nunca, si hay alguna cosa que pueda contradecir, verdaderamente no cambiará la esencia de nuestra fe, que Dios es amor y que Dios actúa en mi vida.